Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Muy queridos hermanos, en este cuarto domingo de Pascua, la Iglesia celebra el Buen Pastor, el Domingo del Buen Pastor, y obviamente la figura central es Jesucristo, nuestro Señor, pastor y dueño de las ovejas, que entrega su vida por las ovejas y que nos conduce al Padre. Vamos a pedirle hoy a Dios que conceda al mundo y a la Iglesia buenos pastores, y vamos a agradecerle por todos los que tenemos. En primer lugar, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y todos aquellos que en el mundo y en la Iglesia ejercen un rol importante de liderazgo. Y ahora, para disponernos a celebrar esta Eucaristía, iniciemos reconociendo humildemente nuestros pecados. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue siempre a donde lo precedió su glorioso pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles.
El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quienes ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro Señor, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los incitaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados. Ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargando con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muerto el pecado, vivamos para la justicia. Porque sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una de sus ovejas y las conduce fuera. Y cuando ha sacado a las ovejas, a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, tenemos hoy, como pueden ver, casa llena, porque han venido algunos peregrinos que nos acompañan esta mañana, y no sé de dónde son algunos peregrinos, de Puerto Rico y otros de México, son además mis parientes, así es que me da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros en este Domingo del Buen Pastor. Me van a permitir empezar con una anécdota un poco banal, así como aperitivo. Hay una psicología de los animales. Los animales aprenden las cosas, ven repetir a los demás animales y repiten e imitan, tienen una inteligencia puramente práctica y aprenden además de su propio instinto. Entonces, a mí me llamó mucho la atención desde que llegué a Israel que en Israel el pastor de las ovejas va adelante, como dice el Evangelio. Yo vi muchas ovejas y muchos rebaños en México porque crecí en un ambiente un poco rural y el pastor va detrás, va arriando a las ovejas. Aquí va adelante y las guía. Y por lo visto, eso ha sido así toda la historia, porque, repito, lo aprenden unas ovejas de otras y un pastor de otro, y así se da. Un día tenía yo una familia mexicana, amigos míos muy queridos, con muchos niños. Entonces les dije, íbamos por el desierto. Y les dije, a ver, ¿quién de ustedes, niños, ve un rebaño de ovejas? Y a ver si notan alguna diferencia en este rebaño respecto a las ovejas de México y las ovejas de Israel. Una niña levanta la mano inmediatamente. Digo, oye, pero ni siquiera has visto las ovejas. Y dice, no, pero ya sé cuál es la diferencia. Le digo, ¿cuál es? Dice, en México sacan a las ovejas a pastar y aquí las sacan a pasear. Porque efectivamente en el desierto pasean mucho y pastan poco, aunque no es verdad. En el desierto, aunque no lo vemos, los ignorantes, pero hay unas hierbitas pequeñitas y a las ovejas eso les basta para mantenerse y para engordar y para crecer. Bien, eso es solo una anécdota que quería compartir con ustedes. La figura que celebramos hoy
del buen pastor, queridos hermanos, nosotros muchas veces la entendemos en términos de personalidad. Todas esas imágenes que llegan del buen pastor son melosas. El pastor con una ternura increíble, la ovejita la está acariciando, se le ponen los ojitos en blanco. Son todas un poco melosas. Este pastor de que habla el Evangelio no tiene nada de meloso. Tiene mucho de honestidad, de transparencia, de coherencia, de sacrificio, de generosidad y de responsabilidad. Este pastor sabe que hay ladrones y bandidos. Sabe que hay quien quiere robarle las ovejas y llevárselas, engañar a las ovejas y llevárselas. Este pastor sabe que su redil lo tiene que proteger y lo protege 24/7. Porque no sabe cuándo va a llegar el ladrón, no sabe cuándo va a llegar el embaucador. Entonces, queridos hermanos, quitémosle un poquito de florecitas al buen pastor para que entendamos la figura, porque de un modo o de otro, todos nosotros somos y debemos ser pastores. Es verdad que en la tradición de la Iglesia, la figura del buen pastor se ha referido siempre a los pastores de la Grey, a los obispos, a los sacerdotes, al Papa, sobre todo los pastores de la Iglesia, y es un término que se ha utilizado siempre tomado de este Evangelio del buen pastor. Pero les recuerdo que hay en la sociedad civil y en la sociedad eclesial hay una subsidiariedad. Es decir, hay cosas que se ven y se realizan en el máximo nivel, hay niveles intermedios y también hay niveles bajos. Y entonces hay pastor de pastores, hay pastores normales y hay otros pastores que tienen encomendados sus ovejitas, aunque sean pocas, y son igualmente pastores. El año pasado comenté una cosa y a mucha gente le llamó la atención y me lo comentaron, me escribieron algunos incluso con una cierta indisposición. El pastor por excelencia de este mundo es el padre de familia. A nadie se le encomiendan ovejas como a un padre y a una madre. A nadie. Nadie tiene el mismo don, la misma responsabilidad, la misma gracia de Dios que un padre y una madre de familia para su familia. Yo creo que cuando Jesús hablaba de esto, y además lo dice un poco, lo dice la segunda lectura, dice: hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios. ¿Quién tiene directamente, inmediatamente de Dios la responsabilidad para unas ovejas? Los padres de familia. Los padres de familia son los principales y primeros representantes de Dios como pastores de ese pequeño o grande rebaño que Dios les haya encomendado. Entonces, decía yo, vamos a quitarle florecitas al buen pastor y vamos a ver lo que el buen pastor hace. Y el buen pastor, no lo leímos en el texto de hoy, pero es lo que sigue inmediatamente en este capítulo 10 de San Juan: da la vida por las ovejas. Durante nuestras peregrinaciones virtuales tuvimos ocasión ya en 2 o 3 ocasiones de acompañar pastores, grabar a los pastores. Incluso nos quedamos en un campo de beduinos con las ovejas aquí, ¿verdad? Mientras dormíamos casi nos calentaban las ovejas. Y es admirable cómo el pastor
vive con sus ovejas día y noche. Día y noche está con las ovejas. Y eso de que conocen su voz es literal. El pastor les dice ciertas cosas a las ovejas y lo entienden, lo siguen, lo obedecen, le acompañan. ¿Por qué? Porque cuida de ellas. ¿Quién está dando la vida a quién? Las ovejas ciertamente le sirven al pastor, le dan lana, le dan leche, le dan su carne, pero el pastor está ahí para ellas, cuidándolas, acompañándolas, buscándoles alimento, siendo responsable de ellas. Me contaban en esa visita que hicimos al desierto con los beduinos, que a veces las ovejas madres mueren en el parto o mueren cuando tienen una cría pequeña. Y entonces los pastores, ¿qué hacen? Toman esa cría y la tienen consigo, duermen con ella, le dan de comer en la boca en su mesa, los acompaña todo el día y toda la noche. Literal, duermen con ella, como dice en 2 o 3 ocasiones la Sagrada Escritura. Y entonces esa ovejita se hace como la asistente del pastor. ¿Por qué? Porque lo sigue a todas partes. Cuando el pastor se mueve, la oveja va detrás de él y van detrás las demás. Es una historia preciosa y es una realidad de la pastoricia que tendríamos que recordar y aprender. Pues bien, queridos hermanos, la imagen del buen pastor nos enseña tantas cosas. Yo soy el buen pastor, leímos en el Aleluya, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Cuando empezó la pandemia, se quedó aquí un trabajador que estaba ayudándonos en la construcción. Después de 2 o 3 meses logró volver a su casa en Italia y después de unos 6 o 8 meses de pandemia volvió a terminar sus trabajos. Y volvió con lágrimas en los ojos. Parecía un bebé. Digo, ¿qué te pasa? Extraño a mis hijos. Oye, llevo conociéndote 15 años y nunca has dicho eso. Y me dijo, padre, yo no conocía a mis hijos. Los conocí en la pandemia. Conviví con ellos, estuvimos juntos, conversamos, jugamos, nos peleamos y nos contentamos. No conocía yo a mis hijos. Los conocí gracias a la pandemia y ahora que me alejo de ellos, los extraño mucho y estaba llorando. Conocerlos, conocer su voz, dar la vida por ellos, dar la vida por ellos. Nada de florecitas, dar la vida por las ovejas. Y dar la vida significa ser el ejemplo que tenemos que ser, significa trabajar por ellas, significa responsabilizarnos, significa dar lo mejor de nosotros mismos por las ovejas. Pues bien, queridos hermanos, repito, a diversos niveles, en la iglesia, en la sociedad civil, quienes tienen responsabilidades en la sociedad civil son pastores. Y muchas veces para la vida práctica tienen más consecuencias ellos que otros. Para la vida moral, espiritual, los sacerdotes, para todos nuestros padres de familia. Tenemos que pedir hoy mucho, mucho por que esta figura de Cristo buen pastor nos ilumine a todos y que cada uno de nosotros diga en qué medida tengo yo que imitar al buen pastor, cuáles son mis ovejas, dónde están, en qué campo de responsabilidad, en el campo educativo, en el campo social, en el campo moral, en el campo espiritual, en qué medida yo soy responsable de ovejas y cómo tengo que cuidar de ellas. Vamos pues a encomendar esta intención, sobre todo por los padres de familia, son los principales y más importantes pastores de las ovejas. Que así sea.
Renovemos ahora nuestra fe recitando el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, que es un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, dirijamos ahora nuestra oración a nuestro Padre Dios, como nos enseñó Jesús, el buen pastor. Padre, te pedimos por tu Iglesia Santa, para que todos aquellos que representan a Jesús, cabeza y pastor de la Grey, sean verdaderos testigos, ejemplos y que den su vida por sus ovejas. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos por todos aquellos que en la sociedad civil representan de algún modo la autoridad recibida de ti, para que la ejerzan con desinterés, con amor y con responsabilidad. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos por los padres de familia, para que comprendan, amen y realicen su misión para con sus familias, según tu corazón. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos por la paz del mundo, para que podamos vivir como hermanos, como miembros de una sola familia, un solo rebaño y un solo pastor. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos por los tristes, enfermos, necesitados, abandonados, especialmente por los niños que no conocen el amor. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos por nuestros enfermos y moribundos, para que se acerquen al momento definitivo de su vida llenos de confianza y abandonados a tu providencia. Roguemos al Señor. Escucha, Padre amoroso, las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Socórrenos incluso en aquello que no nos atrevemos a pedir, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, Hosanna, en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pier Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En la alegría de Cristo resucitado, démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti.
Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En pradera reposa mi alma, en su agua descansa mi ser. Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré. Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios Padre omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor, y al Espíritu que habita en el mundo, por los siglos eternos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con tu preciosa sangre, con la preciosa sangre de tu Hijo, a las praderas eternas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en paz. Muy queridos hermanos, gracias por haber seguido nuestra celebración eucarística desde Magdala. Quiero mandar un saludo muy especial a los niños de México. Hoy en México se celebra el Día del Niño. Esperamos que pasen un día lindo, que estén muy felices, que se diviertan mucho. Y a los adultos quisiera dejarles 2 tareas. La primera tarea, el Evangelio de hoy dice que las ovejas conocen la voz del pastor y el pastor conoce la voz de las ovejas. ¿Cómo le hablas tú a Jesucristo? ¿Y cómo te habla Él? ¿Cómo le dices? ¿Cómo se hablan? ¿Qué le pides? ¿Qué le regalas? ¿Qué le ofreces? ¿Qué te da? ¿Qué te dice? Si no conocemos la voz del pastor y no podemos identificar esto, algo está pasando. Segundo, como ustedes saben, en este fin de semana se está llevando a cabo en Boston por primera vez el Congreso Mundial, o no sé cómo se llame, del satanismo. Nos debe hacer pensar y sobre todo nos debe hacer responsabilizarnos de nuestra fe, de defender el amor a Dios y el honor de Dios, porque es nuestra vida la que debe responder ante eso, no hacer escándalos o cosas que no tienen mucho efecto. Nuestra vida, que nuestra vida responda ante eso y también nuestra oración. Yo por esas personas pido mucho, porque si el demonio es el padre de la mentira, esa pobre gente está en las redes de la mentira. Tenemos que pedir por ellos, encomendarlos mucho con amor sincero. Que tengan un lindo domingo, que Dios los bendiga y felicidades a los peregrinos aquí presentes. Que Dios los bendiga mucho en su peregrinación.